camarada, esto que estás nombrando, ¿no? De cómo esa lucha que se va gestando a lo largo de la historia, ¿no? Con tanta, a ver, las represiones, me gusta cómo estás contando esto de la ida y la vuelta en la historia, porque es toda una construcción sin dudas. Y en tu caso particular como militante, ¿cómo fue esa construcción de querer militar? ¿O una huella particular que te haya marcado para decidir ese camino? No, yo soy uno más en relación a la influencia del proceso revolucionario en Cuba, digamos, ¿no? Antes hubo otra experiencia en el 58, antes del triunfo de la Revolución Cubana, que fue un periodo de una gran lucha estudiantil, universitaria y secundaria, que es por laica o libre, que era alrededor de una de las tradiciones de política que comenzó a implementar Arturo Frondizi cuando estaba en el gobierno, que eso transcurre en el ciclo lectivo del año 58. Él asume y dicta una ley, promueve una ley de facultar la enseñanza privada a nivel universitario, digamos. Eso generó un grado, porque habría un camino, digamos. Eso después se implementó, pero la movilización abarcó en todo el país a centenares de miles. Uno al final pudo haber dicho, no sé, a lo largo habrá sido 1.500.000, 570.000, pero eran miles y miles. Tuvo un periodo donde ahí yo conocí a algunos compañeros en la colegio que estudiaba, que eran de la Federación Juvenil Comunista, y compañeros después por fuera de la actividad estudiantil a nivel de lo que era la vida barrial en un equipo de fútbol. Y uno de ellos era uno de los compañeros que jugaba al fútbol, como tantos muchachos, digamos, barrial, era miembro de la juventud. Y ahí, bueno, fui conociendo a través de él y lo que conocía de estos compañeros que militaban en este colegio secundario, que era un círculo. Y 1958 estaba en cuarto año, 1959 el último año, es el triunfo ahí ya, poco antes de graduarme. Es decir, esa fue la relación, digamos, de conocer un joven comunista y tener una relación, y en un festival que se hace en la Facultad de Ciencias Económicas, después ahí me afilio, turno nocturno, y me propone la afiliación y acepto. Eso es agosto del 61, que hace la primera parte que la salida me incorporo a la universidad. Combina más que mi militancia, digamos, en relación a... Tomaba una tarea en el área de prensa, de propaganda, que era prensa, 1963, 64 y 65, combinado con un estudio irregular. Eso tendría que ver con una escasa vocación, pero me mantenía. En cuanto a la actividad de prensa, esa la realizaba, y otras tareas vinculadas al área de organización las cumplía, digamos, con convicción. Un tema de escasa, digamos, el estudio muy regular, que tenía un costado que en relación a la vinculación con la masa, que la conocía, estaba pegado a eso, pero te limita un poco. Eso fue hasta el año 1965, donde ya ahí, digamos, sería la parte, me proponen, digamos, que es lo que está escrito en el viaje a Cuba. ¿Querés contar un poco sobre ese viaje a Cuba? En todo caso, ahí, sin mencionar, digamos, ¿qué queda? Sí, eso tiene importancia, el problema que no te abra preguntas que te hagan después, cómo fue en ese año en detalle, que no. Pero sí, 1966 tiene, digamos, todavía un proceso que tiene que ver con un proceso revolucionario de creación o construcción del socialismo, unas lastres, si se puede decir así, o errores o problemas, y un, digamos, objetivo ya proclamado, digamos, ya de carácter socialista, consolidar, desarrollar más, pero de ver cómo, digamos, estaba puesto el centro por cumplir con el objetivo en la zafra azucarera, que tenía como centro eso, buscando zafar del monocultivo, que ese es un tema que nunca se logró. Ahí sería una de las causas, y la de escasa industrialización sería el tema de la combinación ahí con factores que hacen ya al debate y a la lucha de línea, donde el Che va tomando un camino, teoría, con Fidel a la cabeza decide otro camino. En todo caso, ¿qué aparece ahí como ejemplo importante en ese año? Rumbo que después tomó definitivamente Cuba. Ahí estaba planteado a nivel internacional un debate abierto, una polémica abierta entre la Unión Soviética y la República Popular China, en vida de Mao
que para nosotros eso lo estábamos empezando a ver en parte, todavía la visualización de China como un estado dictatorial del proletariado y que se contraponía a las políticas que estaban en la Unión Soviética, que no tenían nada de comunista, de socialista, para entender mejor la situación nacional acá. Ese año tienen el mes de enero principalmente un enfrentamiento público porque hay una reunión internacional al calor de la... Ahí ya está abierto otro proceso que impactó muchísimo también en la Argentina, también en la juventud, todo el movimiento obrero, que es la guerra contra la intervención de la Fuerza Armada Norteamericana en Vietnam, que luego en algún momento se trasladó también a la lucha armada en Camboya por el Partido Comunista de Camboya y a Laos, que son los 3 países principales de la Indochina. Indochina quiere decir el conjunto de estados, y después no sé si entra Tailandia, Singapur, pero eran 3 procesos revolucionarios de enorme peso, por la magnitud del enfrentamiento armado. Vietnam del Norte, que era un estado ya consolidado, y la otra mitad que era Vietnam del Sur, ocupado por las tropas norteamericanas desde 1959-60 con asesores, etc. Y China como una gran retaguardia de ese proceso. Pues si uno mira el mapa, está China arriba, la frontera sur, y luego está Vietnam, formando que fue de una gran ayuda tener a una retaguardia con un país de la potencia que significaba la República Popular China en las condiciones dirigidas, digamos, con la dirección de Mao Zedong, ¿no? Ahí se produce un enfrentamiento, hay una reunión internacional que se llamaba la Tricontinental. Fue un momento de reunión de delegados de países, etcétera, donde confluían la Unión Soviética, ha restaurado el capitalismo, Cuba con los problemas que tenía más cerca ya de la Unión Soviética, y otros movimientos de liberación nacional de lo que llamamos el tercer mundo, África, Asia y América Latina. Pero ahí aparece un problema entre estados, el gobierno chino y el gobierno cubano, a nivel de las relaciones comerciales, que era la compra-venta de parte de China de azúcar, pero principalmente tenía que ver con la compra-venta de arroz. Había por parte de los cubanos una acusación al gobierno chino de chantajear, intentar presionando con la venta o la no venta en ese comercio tan importante, una acusación directa al gobierno chino dirigido por Mao Zedong. Ahí estamos viendo ya una situación donde aparece el campo socialista, lo que era socialista y lo que no era socialista. Aparecía el conflicto de Vietnam como gran, digamos, factor de unidad o de división. Bien frente a eso, así como era una piedra de toque, la posición frente a la Revolución Cubana durante muchos años, o durante varios años, también la actitud frente a Vietnam. Y ahí, digamos, también eso era un motor, la juventud comunista, antes de la fundación del partido, de la ruptura, en la solidaridad con Cuba, con la situación del Che Guevara después cuando va a Bolivia, y la solidaridad con el pueblo vietnamita. Pero y la acusación, hay un discurso de Fidel Castro el 13 de marzo de 1966. No me acuerdo en detalle porque esa era una fecha de homenaje a uno de los grupos revolucionarios que se crearon para luchar contra el dictador cubano Fulgencio Batista. Estaba el 26 de julio con la dirección de Fidel, el Che Guevara, Raúl Castro, y estaba este grupo, el Directorio Revolucionario 13 de marzo, un grupo con base social en la pequeña burguesía urbana en otras ciudades, militantes estudiantiles, que organiza en el año 57 una acción militar de asalto a la Casa de Gobierno para liquidar físicamente al dictador cubano Fulgencio Batista. Una acción revolucionaria de esas muy especiales, que es un hecho. Fulgencio Batista se salva, el grupo atacante, con un heroísmo, etcétera, enorme y capacidad. Llegan a unos pocos metros dentro, entran a la Casa de Gobierno y llegan a estar a 2 o 3 oficinas de distancia del dictador. La defensa del gobierno logra, pero eso marcó un hito porque ese grupo, tiene pérdidas muy grandes, se retira del ataque y sigue actuando. Después forma
de una alianza con el grupo de Fidel Castro, el Che Guevara, y culmina en el triunfo de la revolución. El PC, por otro lado, aporta, pero en otra medida, PC cubano. Y ahí hay una acusación enorme a China y a Mao Zedong en particular, porque en 1966 se lanza la Revolución Cultural Proletaria en China, que es de una magnitud en lo teórico, político y en lo práctico de enorme importancia, que para nosotros sigue siendo, eso está también desarrollado en el texto de Otto de Muerto el Comunismo. Es muy importante, digamos, porque yo me acuerdo, la comparación que hace Fidel usa, digamos, algunas frases de un libro de Federico Engels del siglo XIX, uno de los fundadores, el Manifiesto Comunista, etc. Sobre temas de la astronomía, la física, la aparición de estrellas, la desaparición. Una figura dice que Mao Zedong es una estrella que se va apagando. Si se va este hombre, es una estrella, como dijo Engels, que se va apagando, va desapareciendo. Eso es hoy. En realidad, Mao Zedong y la dirección mayoritaria del partido estaba dando un salto en lo teórico político, en la historia del comunismo, como que fue lo máximo en la cual culmina su trayectoria el Mao Zedong. Si comete un error, visto desde hoy, enorme, que tiene su importancia, que luego en América Latina se abre un proceso, o ya estaba abierto en parte, donde el movimiento revolucionario de distintas organizaciones se divide, queda dividido en la práctica. Otra hubiera sido la historia, hubiera habido una unidad teórica, política, práctica, la Revolución Cubana, la Revolución China, Rusia. Entiende, digamos, el punto de ese año que para mí, no porque me di cuenta entonces, eso era... Eso visto, como se dice en el fútbol, el diario del lunes te trae todos los resultados. Eso después está claro, enorme error de ellos. Y me quedó grabado eso. ¿Por qué? Me acuerdo, digamos, porque estaba ahí de testigo con otros jóvenes, un discurso muy largo, los discursos de Fidel eran muy largos, digamos. Ese es un tema, va de ese año, no solamente vamos a decir, bueno, cómo fue el movimiento comunista en América Latina, lo de Cuba, ya entrelazado con la polémica que estaba entre China y la Unión Soviética, digamos, ¿no? Esto fue un tema que marca un momento y en el año 68 Cuba termina un alineamiento apoyando la invasión a Checoslovaquia por el ejército soviético, que nosotros... Desde fundado el partido se funda el 6 de enero del 68, el 21 de agosto del 68 la Unión Soviética, ex socialista, no era socialista ya, invade Checoslovaquia, que vivía un proceso de reformas muy interesante, es decir, producto de un proceso en el seno del partido checoslovaco que era, entre otras cosas, sacarse de encima la presencia política intervencionista, presencia de rusa en los países de Europa Oriental, era hasta de tipo militar. No tenía tropas en todos los países de Europa del Este Oriental, Alemania Oriental, Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Bulgaria, Rumania. Ya había invadido Hungría en el 56, había una experiencia. Pero eso es un tema, digamos, de ese año. Después, otra experiencia a su vez de cómo era el proceso, haber participado en el corte de caña como trabajo voluntario, otras características, o veía un pueblo movilizado a la cosecha de caña de azúcar, digamos. En concreto, la educación pública, gratuita, socialista, en salud, los enormes avances que tenían, digamos, eso era... y una adhesión a los procesos revolucionarios, disposición ahí a donde fueran, como fueron con el Che Guevara, primero al Congo, en el 65, y luego a Bolivia, todo un grupo. Enorme fervor, a partir, digamos, en qué medida eso fue, digamos, bien resuelto, es otra historia, cómo terminó lo del Che, Ese fue, digamos, en muchas facetas uno veía en vivo y en directo, y un acto de solidaridad con nosotros, que nos permitieron, era un acuerdo entre la Juventud Comunista Nacional, camaradas, estuvimos ahí un año y pico, todo el año 66 completo. Por lo tanto, estuvimos fuera de la práctica política en la Argentina, para ver
cosas sobre el año 66 acá, que las tengo que ver siempre leyendo lo que, no con una práctica en la universidad o en una fábrica. Ahí me reincorporo a la militancia en el febrero-marzo del 67 recién. Fuimos en octubre-noviembre del 65, llegamos a Cuba fines del 65. Esta, vean, de uso interno, porque después por ahí te vienen preguntas de afuera. No